Hola a todos, bienvenidos a esta pequeña cápsula formativa donde pretendo dar un pequeño aporte a nuestra formación política. Soy militante del Partido Nacional Libertario y todo el contenido principalmente político como por ejemplo, que voy a generar, se los dedico a ellos, ¿ya? Personas valientes, sensatas, nobles, algunas que conozco muy correctas, algunos que estimo mucho y otras que aún no he podido conocer. Pero personas que finalmente han decidido tomar parte de la polis, ya no diría Aristóteles, lo cual es una gran inversión en tiempo y en algunos otros recursos inherentes propios a cualquier actividad que realicemos, ¿ya? Porque sabemos que las cosas no se consiguen solamente deseándolas. Nosotros sabemos que las cosas se consiguen con inversiones. Pero bueno, volviendo un poco al punto que nos atañe, me imagino que se han dado cuenta que las palabras políticas generan conflicto. Con las palabras políticas se crean cosas, se generan situaciones, se modifica la historia, se discuten los militantes. Hasta en las familias se discuten por temas políticos. En cambio, si yo digo mesa, taza, plato, termo, lápiz, no sucede nada. ¿Por qué? Porque son palabras unívocas, tienen un solo significado. Pero palabras como soberanía, nación, pueblo, patria, democracia, libertad, autoritarismo, totalitarismo, despotismo, todo, nada, son palabras que generan conflicto, ¿ya? ¿Y qué dice Aristóteles acerca sobre la diferencia radical entre el animal político del hombre de los otros animales que no son políticos? Y es que el primero cuenta con la palabra, mientras que los otros, como mucho, tienen voz. Mire, voy a citar un párrafo de su libro. Dice: la voz es una indicación del dolor y del placer. En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto y las demás aspiraciones. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer concepto? Perdón, ¿cuál va a ser nuestro concepto de esta cápsula? El concepto que vamos a estudiar va a ser política. Entonces, la pregunta que nos vamos a responder es: ¿qué es política? ¿Ya? ¿Qué es política? Esta conceptualización la vamos a analizar desde el punto de vista clásico con Aristóteles. Después vamos a ver un contemporáneo que es un jurista alemán, para terminar con algo más moderno, podríamos decirlo, que es el padre de la sociología, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la primera definición, que es la definición de Aristóteles, ¿ya? Donde recomiendo el libro La Política. Aristóteles no concibe la política ni como una técnica de gobierno, ni como un conjunto de instituciones, ni siquiera como un artificio institucional, como lo van a hacer después otros modernos, como Hobbes, como Rousseau, por ejemplo. Para Aristóteles, la política está inscrita en la naturaleza humana. El hombre es por naturaleza un animal político en la medida en que vive en la polis, ¿ya? El hombre es por naturaleza un animal político en la medida en que vive en la polis. ¿Y qué es una polis?, nos podríamos preguntar. Esto podríamos traducirlo actualmente al español como una especie de ciudad-estado, ¿ya? Esto era algo muy característico en Atenas. Era una organización política relativamente extensa que se pretendía autárquica. ¿Y qué significa autárquica? Que se pretendía gobernar a sí misma. Pero ¿por qué Aristóteles dice que el hombre es un animal político? Porque para Aristóteles la vida en comunidad no era una opción, sino era una condición natural. El hombre vive en comunidad, le guste o no le guste. Entonces cuénteme o pensemos algún caso de un hombre que no viva enmarcado en un contexto social. Por ejemplo, los casos que podríamos pensar o que a mí se me ocurren, por ejemplo, Robinson Crusoe, ¿cierto? Pero era una ficción. Tom Hanks, El náufrago, otra ficción. Tarzán, otra ficción.
Yo no conozco casos de la vida real. Entonces, puede ser que el hombre en la vida real siempre ha vivido en sociedad, ¿ya? Y vivir en sociedad implica vivir y ordenar en vista al bien común. Esto es parte del concepto aristotélico, del concepto clásico de política, que deviene organizar la sociedad humana en torno a lo llamado el bien común. Y hay una cita muy famosa de Aristóteles, dice lo siguiente, dice, la comunidad política es por naturaleza anterior al individuo, ¿ya? La comunidad política es por naturaleza anterior al individuo. ¿Por qué? Porque el todo es anterior a la parte. O sea, lo que nos dice aquí Aristóteles es que la polis tiene una superioridad. O sea, que hay una ventaja al vivir en comunidad por sobre la de vivir como un individuo aislado. De hecho, Aristóteles dirá que la idea del individuo aislado es como la de una bestia o la de un dios. Porque el ser humano, que no es ni bestia ni dios, siempre vive en comunidad. Bueno, para Aristóteles, la polis es la expresión más elevada de la racionalidad humana. Es el contexto vital en el cual el hombre puede tener una vida buena mediante la práctica de las virtudes, las cuales también debe desarrollarlas en comunidad, la cual está a la postre en su propia naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? La de ser un animal político. Y hasta acá vamos a dejar la visión clásica, filosófica, encarnada en Aristóteles. Ahora vamos a dar una definición más contemporánea, ¿ya? Esta es de un jurista alemán llamado Carl Schmitt. ¿Y qué dice Carl Schmitt en un famoso libro también titulado Concepto de lo político? Y él dice lo siguiente, cito, ¿ya? Supongamos que en el dominio de lo moral, la distinción última es la del bien y del mal, de que en lo estético es la de lo bello y lo feo, en lo económico la de lo beneficioso o perjudicial, o tal vez la de lo rentable y no rentable. El problema es si existe una distinción específica comparable a esas otras, que claro, esta no de la misma o parecida naturaleza, independiente de ellas, autónomas, y que se ponga sobre sí mismo como pensamiento político. Y si existe, ¿cuál es? Dice Smith. La distinción política específica, aquella a la que pueda reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción amigo-enemigo. Acá lo que nos está haciendo ver Smith es que nosotros tenemos que identificar algunas esferas de las dimensiones de las acciones humanas, ¿ya? Y estas esferas están determinadas por diadas o categorías antitéticas, por ejemplo. En moral tenemos lo bueno y lo malo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la dimensión estética, ¿cierto? Hablamos de lo bello y de lo feo. Cuando hablamos de la dimensión económica, hablamos de si algo es rentable o no es rentable. Entonces, ¿cuál es el contrapuesto que utiliza para especificar lo propio de la dimensión política? Y ahí es la del amigo-enemigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta finalmente que los hombres también por naturaleza tienden a agruparse en identidades colectivas, ¿ya? Tendemos a afirmar en nosotros por sobre los de ellos, o las de mi grupo frente a las de otro grupo. El sentido de la distinción de amigo y enemigo es marcar el grado máximo de intensidad entre la unión o separación, ¿ya? Entre una asociación o una disociación. Y aquí le está llamando amigo o enemigo Smith finalmente a un tipo de relación que es muy intensa, ya sea para el bien o para el mal. Los conceptos amigo-enemigo adquieren un sentido real. ¿Por qué? Porque éstas mantienen una conexión intensa hasta
con la posibilidad de matarse físicamente. Entonces podríamos pensar que la guerra no es sino la realización extrema de la enemistad. Por lo cual tendríamos a ver que hay una unión entre guerra y política, pero también hay una diferencia, y es que en política no te matas, ¿ya? Hay una definición, más que una definición, perdón, es una defensa de la democracia que da Ludwig von Mises, ¿ya? En donde, un poco parafraseándolo, él dice, la democracia no es el mejor sistema, pero por lo menos evita que nos matemos, ¿ya? Intercambiamos las balas por las urnas. Entonces, de alguna forma, esta relación amigo-enemigo, existe también una relación entre guerra y política, ¿ya? Pero la política siempre está propensa a vivir una guerra, sea esta guerra civil o sea una guerra internacional. Pero la política no tiene que ver con el matar, sino con el evitar matarnos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la última definición, que es el último autor que quiero presentar, y es el sociólogo Max Weber, ¿ya? El cual tiene un concepto que es mucho más concreto y dice así, cito de su libro, La política como vocación. Política para nosotros significaría la aspiración a participar del poder o a influir en la distribución del poder entre distintos estados o dentro de un estado o entre los grupos humanos que éste comprenda. Entonces, quien hace política aspira al poder como un medio de servicios a otros, ¿ya? Además nos dice que la política tiene dos grandes espacios de constitución. Tiene el espacio de constitución de relaciones internacionales y también tiene un espacio de relación de política nacional o entre partidos políticos también. Entonces, para Weber, el que hace política aspira al poder. La política tiene que ver con el poder y puede estar buscando el poder, conseguir ese poder, o también puede querer conservar el poder que ya tiene. Entonces Weber no lo relaciona esto con algo moral, porque él considera que la política no es lo mismo que lo ético, y para eso él tiene otra cita bastante importante que la voy a leer. El que aspira al poder como un medio al servicio de otros fines, que pueden ser egoístas o idealistas, o al poder por sí mismo, o para disfrutar del sentimiento de prestigio que él les da. Lo que está diciendo Weber es que no me importa si estamos hablando de alguien que busca el poder para hacer alguna transformación en virtud de grandes ideales, o quiere el poder porque quiere robarse el dinero del Estado, o quiere el poder porque le gusta el sentimiento del prestigio que éste le da, o que le da determinado cargo político. Entonces, con esto cerramos el tercer concepto, un pequeño resumen bien breve. Finalmente, todos al vivir en sociedad, en la polis, estamos implicados, estamos inmersos en el ámbito político, ¿ya? Lo otro importante, la política es de rivales, hay conflictos, hay amigos y enemigos, no hay que asustarse por eso, pero la política no te mata. Y finalmente, la política tiene que ver con el poder. ¿Y cuál es el poder máximo de un país? Es el poder del Estado, por ahora, ¿ya? Bueno, les agradezco mucho si han llegado hasta el final de este video y si ha sido un pequeño fruto para alguien y si a alguien les ha gustado, para mí eso ya es suficiente. Muchas gracias.